Gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo, esta tarde analizamos el tema del gas licuado de petróleo en nuestro país. ¿En dónde nos encontramos actualmente? ¿A dónde tendríamos que transitar? Ahorita dábamos algunos datos duros, 76% de los hogares en México lo utilizan. Sin embargo, 39% únicamente de este gas licuado se genera en nuestro país. Lo restante se tiene que importar desde Estados Unidos y Canadá. Y también otro dato importante, si hablamos de este combustible, son los accidentes, el mal manejo que se puede dar a los ductos, a los tanques, que nos lleva a explosiones, a incendios, a tragedias. Para seguir analizando este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Susana Cazorla Espinosa, y es directora y socia consultora de SIC Energy. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jimena? Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo y tu público. Hablábamos ahorita de algunos datos duros, algunos porcentajes en torno a el gas LP en nuestro país, el más utilizado en las familias mexicanas. Me gustaría conocer tu opinión como especialista en el tema. ¿Dónde estamos parados actualmente en este sentido en nuestro país, en México? Mira, México, de acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, México es el quinto país que más consume gas LP en el mundo. Históricamente, desde el siglo pasado, una vez que se descubrió que uno de los líquidos que viene del petróleo, es decir, el propano, podría servir como combustible, es decir, que se podía quemar y que podía ser utilizado como combustible y podía sustituir el queroseno, inició el consumo en México de este producto. Entonces, el gas LP, recordemos que es una mezcla entre propano y butano, que son derivados, que son líquidos que vienen de la refinación del petróleo o el procesamiento del gas. En México ya no somos primordialmente productores, como bien comentabas. La cifra que mencionabas es en buenas épocas. La verdad es que estamos en promedios de 25-30% de producción nacional. El resto ya lo importamos. Principalmente llega a través del Golfo, por buque, y el resto llega por carro tanques o semirremolques por la frontera norte. El 70%, ¿no? Digamos en términos generales. Como también lo comentaban anteriormente, pues en México el mayor consumo residencial corresponde al gas LP, ¿no? 7 de cada 10. El segundo combustible más utilizado en México es la leña. Ahí tenemos un grave problema. Ya olvídate de transitar de gas LP a leña. Primero tenemos que hacer que los consumidores de leña que consumen eso porque no les alcanza o no tienen acceso para un combustible más eficiente, dejen de consumir leña, porque no todos los que consumen esta biomasa se debe a que les gusta más la tortilla o los frijoles, sino que a veces de veras no tienen de otra. Y eso causa el quemar leña en los hogares. Normalmente es sin protección, sin estufas inteligentes, y entonces genera problemas de salud muy importantes a la gente que quema este combustible. En India, de hecho, hay una política, es la más importante en el mundo, de sustitución de leña y de queroseno en los hogares por estos daños al medio ambiente y a la salud. Han hecho una campaña brutal subsidiando el consumo para sustituir el consumo de leña y de queroseno para el gas LP. Eso es en India. En México, repito, más de 20% de los hogares en México consumen leña. Y como también comentaban hace rato, solo 7% de los hogares desde hace más de 25 años no ha cambiado. Solo 7% de los hogares consume gas natural. Es una cosa que en México llama mucho la atención. Las autoridades continúan haciendo investigaciones de por qué no aumenta el consumo de gas natural en México. También ya lo comentaban, tiene mucho que ver. Hay costos importantes de entrada porque necesitas la inversión en los ductos, en las cometidas a los hogares. No son sustitutos perfectos gas LP y gas natural, porque necesitas ajustes a tus instalaciones de aprovechamiento para poder hacer la sustitución, válvulas diferentes, boilers diferentes, ¿no? Para el consumo de gas LP y gas natural. Pero lo que sí es cierto es que sería más eficiente consumir gas natural porque viene por ducto, ¿no? Sería mejor que ello, que es lo que pasa en Europa o en otras partes del mundo,
incluso países como Colombia, ¿no? Donde se consume más gas natural que gas LP. En México tenemos la mitad del consumo de gas LP se consume a través de los tanques estacionarios, estos grandotes que están arriba de las casas, y la otra mitad del volumen que se consume en México se consume a través de los cilindros. ¿Por qué es tan difícil cambiar también? Otra de las razones de cambiar gas natural a gas LP, porque las familias a veces no les alcanza pues para llenar el tanque estacionario o para pagar el costo fijo de tener una infraestructura a través del cual consumas gas natural. En la ventaja del cilindro es que la gente llega a las estaciones de distribución, a las estaciones de servicio o a las plantas de distribución y le dice, deme 50 pesos de gas LP, deme 100 pesos de gas LP, ponen su cilindro con esa cantidad de gas LP y se lo llevan a su casa. Eso no ocurre con el gas natural. Entonces, es difícil pensar que va a haber una sustitución, como no la ha habido, ¿no? Rápida hacia un combustible más eficiente. Ahora, sí hay un poder calorífico más importante en el gas LP porque tiene más carbón, ¿ok? Que el gas natural, pero es mucho más eficiente, más limpio y más seguro, porque no tienes que cuidar los cilindros que normalmente la gente no cambia, ¿no? Están en malas condiciones, ya sabemos, hemos visto todo lo que pasa con los cilindros que están circulando en México. Entonces, tenemos una situación que involucra pues, los ingresos de las familias, la capacidad de México de producir un combustible o el otro, que no la hay, y si lo vemos, como también comentaban hace rato, Abel, el tema de transición energética, pues hay lugares en los que ni siquiera tendríamos que cambiar de gas LP a gas natural, que es más limpio, sino directamente irnos a electrificar nuestros hogares y utilizar las energías renovables, paneles solares, u otro tipo de instalaciones que fueran más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Susana, y justamente hablando de este tema de la transición energética, del tema de apostarle a las energías limpias, y como lo comentaba Abel, como lo comentas tú ahorita, como lo reiteras, ¿por qué no estamos haciendo esto en México? Ahorita hablabas del tema del dinero que le costaría a los ciudadanos. Sin embargo, lo que le toca a las autoridades, ¿por qué no se está haciendo esta transición ya, no solo del gas LP al natural, sino a otro tipo de energías más limpias? ¿Está haciendo aquí falta de voluntad? ¿Nos estamos quedando atrás contra otras potencias? ¿Qué está pasando si dejamos un poco de lado el tema que es evidente, el costo que traería para el usuario? Gran pregunta, Jimena. Yo fui funcionaria pública y nosotros teníamos campañas, pero pues desafortunadamente es mucho dinero el que se necesita para hacer la sustitución en todo el país. Y se necesita políticas, me parece, y estoy convencida que ha faltado una política nacional realmente de capacitación, de educación a la gente, explicarles por qué es mejor un combustible en términos objetivos y técnicos. Olvídate de la ideología, porque ya sabemos que este gobierno es muy afín al consumo de combustibles fósiles. Entonces, menos interés hay en cambiar el consumo de combustibles fósiles por combustibles de energía renovable. Digamos que todavía hay menos interés, ¿no?, que antes. Pero esto debería ser una política integral: educación, capacitación, de apoyo para las instalaciones que tengan que cambiarse a las familias que menos los necesitan. Otra cosa bien importante, Jimena, en México el precio del gas LP ha estado controlado históricamente. Solo 3 años le permitieron al gas LP entre 2017 y 2021, 4 años, liberar conforme a la referencia de mercado. Entonces, si tú le das precios por abajo de lo que realmente vale el gas LP a las familias que más consumen, pues nomás me dices qué incentivos tiene a invertir y cambiar, ¿no?, sus instalaciones para hacerse más eficientes. Si a los subconsumidores y a los usuarios, y eso lo han promovido la Agencia Internacional de Energía, las ONGs, la OCDE, o sea, es fundamental dejar de controlar los precios o de subsidiar los precios de los combustibles, porque no generas ningún incentivo a cambiar tus instalaciones por unas más eficientes. Entonces, creo que la política pública no ha estado diseñada para incentivar a las familias a que haya un cambio en el consumo hacia otro tipo de energías. Y otra vez, debería ser subsidios focalizados, sí, a las personas de menos ingresos, claro,
sobre todo aquellas que consumen leña y que se están quedando ciegos por cataratas que les está dando cáncer de pulmón. A mí me parece increíble que no estemos haciendo algo en ese sentido, ¿no? Y ven, por el contrario, seguimos controlando el precio. Ahorita tenemos uno de los precios más bajos en la Ciudad de México, cuando tenemos zonas en Chiapas, ¿no? Que tienen que ir a cortar la leña, las señoras, regresar, quemarla. Es un tema que requiere de un esfuerzo mayor al que hemos venido haciendo sin lugar a dudas. Entonces ha estado corto los esfuerzos. Susana, muchísimas gracias por esta entrevista. Susana Cazorla, directora y socia consultora de SIG Energy. Gracias. Buenas tardes. Al contrario, un gusto, Jimena, a tus órdenes. Buenas tardes. Vamos a un corte comercial, es breve y regresamos.